Significado nupcial y redentor del cuerpo en todos los caminos de la vida. El matrimonio como sacramento clarifica el significado esponsal y redentor del amor. Catequesis número 103 de la Teología del Cuerpo, recibida el miércoles 15 de diciembre de 1982. El autor de la carta a los Efesios, como ya hemos visto, habla de un gran misterio, unido al sacramento primordial mediante la continuidad del plan salvífico de Dios. También él se remite al principio, como había dicho Cristo en la conversación con los fariseos. Recordemos Mateo 19, versículo 8. Citando las mismas palabras, cuando dice Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese misterio grande es sobre todo el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, que el apóstol presenta a semejanza de la unidad de los esposos. Dice Efesios 5:32, lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Nos encontramos en el ámbito de la gran analogía, donde el matrimonio como sacramento, por un lado, es presupuesto y por otro, descubierto de nuevo. Se presupone como sacramento del principio humano, unido al misterio de la creación. En cambio, es descubierto de nuevo como fruto del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, vinculado con el misterio de la redención. El autor de la carta a los Efesios, dirigiéndose directamente a los cónyuges, les exhorta a configurar su relación recíproca según el modelo de la unión esponsal de Cristo y de la Iglesia. Se puede decir, presuponiendo la sacramentalidad del matrimonio en su significado primordial, que les manda a aprender nuevamente este sacramento desde la unión esponsal de Cristo y de la Iglesia. Recordemos Efesios 5 del versículo 25 al 26, que nos dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ha amado a la Iglesia y se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla. Esta invitación que el apóstol dirige a los esposos cristianos encuentra su plena motivación en el hecho de que éstos, mediante el matrimonio como sacramento, participan del amor salvífico de Cristo, que se expresa al mismo tiempo como su amor esponsal por la Iglesia. A la luz de la carta a los Efesios, precisamente mediante la participación en este amor salvífico de Cristo, resulta confirmado y a la vez renovado el matrimonio como sacramento del principio humano, es decir, sacramento en el que el hombre y la mujer, llamados a convertirse en una sola carne, participan del amor creador de Dios mismo, y participan de él tanto por el hecho de que, creados a imagen de Dios, han sido llamados, en virtud de esa imagen, a una unión particular, communio personarum, como también porque esta unión ha sido bendecida desde el principio con la bendición de la fecundidad. Génesis 1:28. Toda esta originaria y estable estructura del matrimonio como sacramento del misterio de la creación, según el clásico texto de la carta a los Efesios, Efesios 5 del 21 al 33, se renueva en el misterio de la redención, ya que ese misterio asume el aspecto de la gratificación nupcial de la Iglesia por parte de Cristo. Esa originaria y estable forma del matrimonio se renueva cuando los esposos lo reciben como sacramento de la Iglesia, beneficiándose de la nueva profundidad de la gratificación del hombre por parte de Dios, que se ha revelado y se ha abierto con el misterio de la redención. Porque Cristo amó a la Iglesia y se entregó a ella para santificarla, dice Efesios 5 del 25 al 26. Se renueva esa originaria y estable imagen del matrimonio como sacramento, cuando los esposos cristianos, conscientes de la auténtica profundidad de la redención del cuerpo, se unen en el temor de Cristo. Efesios 5:21.
La imagen paulina del matrimonio asociada al misterio grande de Cristo y de la Iglesia aproxima la dimensión redentora del amor a la dimensión nupcial. En cierto sentido, une estas dos dimensiones en una sola. Cristo se ha convertido en esposo de la Iglesia. Ha desposado a la Iglesia como a su esposa, porque se entregó por ella, dice Efesios 5:25. Por medio del matrimonio como sacramento, como uno de los sacramentos de la Iglesia, estas dos dimensiones del amor, la nupcial y la redentora, se juntan con la gracia del sacramento, penetran en la vida de los esposos. El significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y feminidad, que se manifestó por primera vez en el misterio de la creación sobre el fondo de la inocencia originaria del hombre, se une en la imagen de la carta a los Efesios con el significado redentor. Y de este modo queda confirmado y en cierto sentido nuevamente creado. Esto es importante con relación al matrimonio, a la vocación cristiana de los maridos y de las mujeres. El texto de la carta a los Efesios, en su capítulo 5, del versículo 21 al 33, se dirige directamente a ellos y les habla sobre todo a ellos. Sin embargo, esta vinculación del significado esponsal del cuerpo con su significado redentor es igualmente esencial y es válido para la hermenéutica del hombre en general, para el problema fundamental de su comprensión y de la autocomprensión de su ser en el mundo. Es obvio que no podemos excluir de este problema el interrogatorio sobre el sentido de ser cuerpo, sobre el sentido de ser en cuanto cuerpo, hombre y mujer. Estos interrogantes se plantearon por primera vez en relación con el análisis del principio humano en el contexto del libro del Génesis. En cierto sentido, fue ese contexto el que exigió que se plantearan. Del mismo modo, lo exige el texto clásico de la carta a los Efesios. Y si el misterio grande de la unión de Cristo con la Iglesia nos obliga a vincular el significado esponsal del cuerpo con su significado redentor, en esta vinculación encuentran los esposos la respuesta. Respuesta al interrogante sobre el sentido de ser cuerpo. Y no solo ellos, aunque sobre todo a ellos se dirija este texto de la carta del apóstol. La imagen paulina del misterio grande de Cristo y de la Iglesia habla directamente también de la continencia por el reino de los cielos, en la que ambas dimensiones del amor, el esponsal y el redentor, se unen recíprocamente de un modo diverso que en el matrimonial, según proporciones diversas. ¿Acaso no es el amor nupcial con el que Cristo amó a la Iglesia, su esposa, y se entregó por ella, de idéntico modo la más plena encarnación del ideal de la continencia por el reino de los cielos? Confrontemos Mateo 19, versículo 12. ¿No encuentran su propio apoyo en ella todos los que, hombres y mujeres, al elegir el mismo ideal, desean vincular la dimensión nupcial del amor con la dimensión redentora según el modelo de Cristo mismo? Ellos quieren confirmar con su vida que el significado esponsal del cuerpo, de su masculinidad o feminidad, grabado profundamente en la estructura esencial de la persona humana, se ha abierto de un modo nuevo, por parte de Cristo y con el ejemplo de su vida, a la esperanza unida a la redención del cuerpo. Así pues, la gracia del misterio de la redención fructifica también, más aún, fructifica de modo especial con la vocación a la continencia por el reino de los cielos. El texto de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 33, no habla de ellos explícitamente. Este texto se dirige a los esposos y está construido según la imagen del matrimonio, que por medio de la analogía explica la unión de Cristo con la Iglesia,
unión en el amor redentor y esponsal al mismo tiempo. Precisamente, este amor, que como expresión viva y vivificante del misterio de la redención, ¿no supera acaso el círculo de los destinatarios de la carta, circunscritos por la analogía del matrimonio? ¿No abarca a todo hombre en cierto sentido, a toda la creación, como denota el texto paulino sobre la redención del cuerpo en la carta a los Romanos? Confrontemos Romanos 8:23. El Sacramentum Magnum, en este sentido, es incluso un nuevo sacramento del hombre en Cristo y de la Iglesia. El Sacramentum Magnum, en este sentido, es incluso un nuevo sacramento del hombre en Cristo y en la Iglesia. Sacramento del hombre y del mundo, del mismo modo que la creación del hombre, varón y mujer, a imagen de Dios, fue el originario sacramento del hombre y del mundo. En este nuevo sacramento de la redención está incluido orgánicamente el matrimonio, igual que estuvo incluido en el sacramento originario de la creación. El hombre, que desde el principio es varón y mujer, debe buscar el sentido de su existencia y el sentido de su humanidad, llegando hasta el misterio de la creación a través de la realidad de la redención. Ahí se encuentra también la respuesta esencial al interrogante sobre el significado del cuerpo humano, sobre el significado de la masculinidad y feminidad de la persona humana. La unión de Cristo con la Iglesia nos permite entender de qué modo el significado esponsal del cuerpo se completa con el significado redentor, y esto en los diversos caminos de la vida y en las distintas situaciones, no solo en el matrimonio o en la continencia, o sea, en la virginidad o en el celibato, sino también, por ejemplo, en el multiforme sufrimiento humano, más aún, en el mismo nacimiento y muerte del hombre. A través del misterio grande de que trata la carta a los Efesios, a través de la nueva alianza de Cristo con la Iglesia, el matrimonio queda incluido de nuevo en ese sacramento del hombre que abraza al universo, en el sacramento del hombre y del mundo, que gracias a las fuerzas de la redención del cuerpo se modela según el amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, hasta la medida del cumplimiento definitivo en el reino del Padre. El matrimonio como sacramento sigue siendo una parte viva y vivificante de este proceso salvífico. Hasta aquí la catequesis número 103 de la Teología del Cuerpo. Significado nupcial y redentor del cuerpo en todos los caminos de la vida. El matrimonio como sacramento clarifica el significado esponsal y redentor del amor. Recibido el 15 de diciembre de 1982 por San Juan Pablo II. El autor